Las 7, las 6 en Canarias, el día de San José Obrero. Qué bonito San José Obrero. Esto es una vieja denominación que en la época de Franco, donde se trabajaba más que ahora, y donde también había sindicalistas que no trabajaban, pero eran muy pocos. Y en la oposición, lo recuerdo, los que estaban al frente de los sindicatos, ilegales, aunque tolerados, porque estaban, por ejemplo, comisiones obreras, por orden de Stalin, hay que decir. Sí, de Stalin, que no era ningún imbécil. Por desgracia, Stalin fue seguramente el político más inteligente del siglo XX. A eso se debe la boga de la URSS y del comunismo, a que fue muy listo, más que Lenin. Bien, pues ordenó entregar a comisiones obreras, que era comunista, en los sindicatos verticales del franquismo. Ahora vivimos los sindicatos verticales del socialismo, de la izquierda, pero horizontales, porque no trabaja nadie. Me asombra que hoy pidan menos horas de trabajo y más salario. Pero vamos a ver, si no trabajáis nunca, si no trabajáis ni un minuto al día, si sois una pandilla de vagos y maleantes, reyes de la silicona en las cerraduras, que es lo único que habéis confeccionado, pero si lo vuestro no es a las barricadas, es a las mariscadas. Pues el día de San José Obrero, en tiempos de Franco, cuando los sindicatos verticales por lo menos no disimulaban que eran parte de la dictadura, pero donde los trabajadores mejoraron extraordinariamente su nivel de protección, etcétera, se celebraba, tal día como hoy, en el Santiago Bernabéu, donde en una semana tenemos que machacar a los bávaros. Pues, a lo mejor no, tampoco es lo mismo que te elimine el Borussia que te elimine el Bayern. Elimina el Bayern, bueno, hemos caído, lo normal es que tienen que caer ellos, pero si caemos, bueno, es con honor. Pero bien, el caso es que allí había iba Franco, iba su señora, iban los ministros, y acudía una enorme representación catalana. La representación catalana, sobre todo porque la falange del Tercio de Montserrat, que había sido de muchos voluntarios en nuestra guerra civil, en el bando nacional, la provincia que más voluntarios aportó al bando nacional en toda España fue la de Barcelona, pues tenía mucha influencia. Gracias a ella consiguió el Barça que Franco, no muy legalmente, recalificara 3 veces su campo de fútbol, de las Corts, y luego el Nou Camp o Camp Nou, etcétera, todos con camisa azul, correaje, mucho responso, mucho cura y tal. Y yo lo que recuerdo sobre todo de aquellas manifestaciones es que se hacían bailes regionales y acababa siempre con la sardana y la jota de Calanda. La sardana, chin, 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 en realidad no era más que el aperitivo de la jota de Calanda, que es esa jota en la que saltan, ¡pah!, y dan con una pierna y tal, y te la puedes pegar, pero que te la puedes pegar. Que a mí me enseñaron a bailarla en la sección femenina, que yo tenía sección femenina, la que en toda España conservó los bailes regionales. Y yo en unas vacaciones pues aprendí a bailar el bolero de Caspe y la jota de Calanda. Naturalmente el resbalón cuando ensayabas era seguro, pero vamos, bien. Y aquello acababa con una apoteosis en la jota de Calanda. Chin, chin, pum, pum, chin, pum. Y nada, todo el mundo saludaba a Franco. Franco se iba a cenar pues una tortillita y tal, porque no comía poco. No era vegetariano como Hitler, porque comía de todo, pero poquito, y todo el mundo a unas cervezas y a vivir. Ahora dicen que protestan, pero vamos a ver, ¿contra qué va a protestar el Pepe Luis Alvarezín, el que lleva una especie de babosa o culebrilla colgada al cuello, que fue pasmina en su pasado, y ahora es como restos de un, no sé, es como un relicario de algo, no sé muy bien de qué reptil, y que son los que se dedican a acosar a los padres que quieren la enseñanza en español, que se han convertido en separatistas radicales, que son escoria totalitaria y sobre todo una pandilla de vagos sin escrúpulos, como no se ha visto jamás. Antiguamente en comisiones obreras estaba Marcelino Camacho, a quien conocí y traté, en la Perkins, porque trabajaba en la Perkins. Y la UGT, con menos gente,
tuvo que llegar la democracia para que todos ayudaran a salvar a la UGT, para que tuviera más peso frente a los comunistas, pues era Nicolás Redondo el de la Naval, porque trabajaba en la Naval. ¿Dónde ha trabajado este Álvarez? Pepe Álvarez. Yo sé que huyó de sus fantasmas, creo que de Asturias, se hizo charnego agradecido en Barcelona y luego ya esclavo del separatismo. Pero estos tíos que van a celebrar el día San José Obrero, ni son santos ni son obreros. Es el día del trabajo, se dice. Bueno, nosotros estamos aquí trabajando, y trabajando además para que ese despreciable sujeto que ustedes conocen, y al que vamos a tener que hablar ya, como los cubanos. Los cubanos nunca nombraban a Fidel Castro. Decían, él ha dicho, ayer él se cree que, y ese impersonal, ese él, sin concretar, por supuesto siempre era el caballo, el coma andante. Bueno, este es el que quiere cerrar los medios de comunicación, y hay que decir que lo mismo que él dice que está al frente de una cruzada internacional contra el fascismo y contra qué sé yo cuántas cosas, pues también empieza a haber una reacción internacional. Hay que decir que se ha puesto al frente un eminente aragonés, Fernando Yarza, que da la casualidad, pues estas cosas que pasan en la vida, que preside la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, que son 18.000 asociados en 92 naciones. Y ayer publicó una carta, ahora se la vamos a contar. Esto es muy importante. Primero, el Heraldo de Aragón, aparte de no haberse vendido a los molinazos, cosa que en Aragón es una verdadera sorpresa, es que además siempre han defendido la nación y la Constitución, Fernando Yarza especialmente. Y en la primera ocasión que ha tenido, no ha deliberado. Directamente ayer le mandó una carta a Bieito Rubido en nombre de la asociación, apoyándolo y denunciando las fechorías, no solo de Sánchez y sus chihuahuas. Esa pandilla de balduendos millonarios son como Pepe Álvarez, no son periodistas. No llevan rodilleras porque queda feo en la tele, pero vamos, realmente es una cosa de bochorno. Hoy, que es el día del trabajo, nosotros trabajamos. Quieren que dejemos de trabajar, van daos. Hasta gratis. Si es que este sujeto que va a poder con nosotros, está muy confundido. Podrá cerrarnos, taparnos, meternos en la cárcel, es igual, la abriremos. Y de la cárcel se sale. De donde no se sale es de la miseria moral en que chapotea esta gentuza. Y cuando digo esta gentuza no me refiero solo a Sánchez, su señora, sus negocios, sus asociados, sus tinglados, su inmensa corrupción. Pues todo este follón se lía para no hablar de la corrupción de Sánchez, de su señora, de su hermano, de su partido, de su Coldo, de su Ábalos, de sus mascarillas, de Armengol, de Torres. Todo lo que estamos viviendo hoy, día de San José Obrero, todo lo que estamos viviendo es para tapar la corrupción de Sánchez. Está dispuesto a ser dictador y a que no haya más elecciones en España, salvo para echar al rey, puesto que lleva queriendo ocupar desde que llegó al poder. Lo hemos visto, pero no solo una vez. Cuando se quería poner al lado él y la Buscavidas, o sea, la ínclita Begoña, que por supuesto es su socia, su conseguidora. O sea, aquí el negocio es de Sánchez. Sin Sánchez no hay negocio. Begoña por su cuenta no existe. Ni existía antes su negocio, ni existiría ahora sin el presidente del gobierno, que es el responsable de la corrupción de todos y cada uno de sus ministros, de todos y cada uno de sus familiares y de todos y cada uno de los miembros de su partido. Con cierta relevancia, un concejal que roba una vaca, pues no. Pero desde luego un ministro que roba millones en mascarillas que no sirven, además de un delincuente común, es un hombre de Sánchez. Bien. ¿Y cómo está el día hoy? Pues hombre, creo que les va a llover. Como estarán alumbrados, como no trabajan nunca, habrán pasado la noche de fiesta.
Ahora, viniendo para acá, los únicos seres vivos que se veían son los que empezaron ayer por la tarde el grito obrero último que conocemos en Madrid. ¡Unas cervezas y a vivir! Bueno, muchas cervezas. Será por cervezas. Y estos vividores, pues algunos vivaqueaban. He visto a dos apoyados contra la misma farola, ejemplo de hermandad, lo que no sé si es proletaria, de izquierda o de derecha. Estaban inmóviles, al lado de una señal de estar de tráfico, y estaban quietos, con la cabeza uno puesto así y el otro así. Eran como San Emeterio y San Celedonio en Calahorra, eran Cástor y Pólux, eran Rómulo y Remo, o sea, estaban allí, pero claro, ellos ya habían abrevado en la Loba Mau, y habían abrevado bastante toda la noche, y era una imagen conmovedora. Dice, fíjate, ¿ves cómo es posible el consenso? Siempre que lleves una tajada monumental y paralela, no es fácil, ¿eh? Bueno, pues lo habían conseguido, ahí seguirán, y pasarán los 2 o 3 coches que circulen, que vayan a trabajar, pues eso. Hoy va a llover, ya digo, estos no lo notarán, Cástor y Pólux, pues no. Y donde va a haber hoy mucho oleaje y viento va a ser en Almería, esos sitios tan bonitos, donde se rodó aquella película de Indiana Jones, la tercera, que es la mejor, Sean Connery y tal, ahí donde corría Indy, por Cabo de Gata. Bueno, pues ahí va a haber hoy oleaje, viento, de todo. Las temperaturas algo más frescas van a bajar hasta el fin de semana y van a subir a partir del martes de la semana que viene, según dicen. Hoy 16 de máxima en Madrid, salvo los que vienen alumbrados ya de toda la noche, en fin. La máxima nacional Alicante, 24 grados, de nuevo la mínima en León y también en Burgos, 1 grado. Bueno, vamos con Rosana Leviada y Sergio Eras a contarles lo que venimos contándoles. Hombre, yo he escrito este libro para demostrar, primero, cómo lleva 5 años preparando el asalto al poder para quedárselo, y luego la clave de la situación actual, que es la ley de amnistía. La ley de amnistía que supone despedir a toda la administración de justicia y decir lo que Sánchez ha dicho pro domo sua, es decir, para su cadete o para su casa o para su empresa familiar, los Sánchez Gómez S.L., Sociedad Limitada, que es que aquí hay una justicia para los demás y para los que mandan no existe la ley. Y en esas estamos. Bueno, y vamos, Rosana, empezando precisamente porque mientras los esclavos, son igual que Álvarez, son como estos manducas de los sindicatos horizontales de Sánchez en las asociaciones de la prensa, empezando por el famoso Col·legi dicen que periodistas de Cataluña, periodistas de qué, pero si sois manobras, sois esclavos del separatismo. Y si hay algo más corrupto que un periodista en Cataluña, pues tal vez lo habrá, pero no se le conoce. Bueno, uno del País Vasco, parece que al menos tiene la excusa de la pistola. Bien, la amenaza de Sánchez, que ya digo que él dice que va a encabezar él y dar ejemplo de una cruzada internacional contra los bulos falsos, habló doña Trola, y que también empieza a tener, afortunadamente, y esto hay que felicitar a Fernando Yarza y a toda su asociación, nada más empezar, ya la primera respuesta. Por supuesto, la escoria que está allí en los llamados colegios profesionales de periodistas, callados como puertas, esperando cobrar como Broncano. Rosana, buenos días. Buenos días, Federico. Sí, la FAPE, la APM han criticado esa comparecencia del presidente del Gobierno sin preguntas, pero de momento no han dicho nada respecto a las amenazas a periodistas y a los medios digitales, mientras las asociaciones de prensa nacionales guardan ese silencio ante esa nueva amenaza de Sánchez, de la libertad de prensa y de los diarios digitales. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias ha manifestado su preocupación ante la deriva totalitaria de Pedro Sánchez y su Gobierno, y en particular muestran su apoyo al director del diario digital El Debate, Bieito Rubido. Ha
amenazado por el ministro Óscar Puente y el Partido Socialista. La maquinaria de persecución a jueces, medios y periodistas puesta en marcha por el presidente del Gobierno da sus primeros pasos. El PSOE valenciano ha solicitado al Gobierno de Carlos Mazón información sobre las subvenciones que reciben los medios. En el Pleno de Baleares, el socialista Iago Negueruela, mano derecha de Armengol y contacto de Koldo, señalaba a la presidenta Proens y a su Gobierno por patrocinar el programa que realizamos el pasado viernes en Palma. Pero usted la semana pasada también hizo algo muy grave para mí. Como presidenta de este Gobierno, usted financia a Jiménez Los Santos, que dice, y usted se ríe, que Francina recibía a Sánchez con el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Usted financia a medios como Negre, como Estado de Alarma, que cuando salimos de un comité federal digno y democrático nos acosan por las calles. Nunca me he tomado 5 días de reflexión, ¿sabe, señor Negueruela? Ni siquiera de las amenazas de muerte que he recibido por redes sociales he hecho uso político, porque ni ustedes ni nadie lo sabían, y porque he ido a la Policía Nacional y a los juzgados. Nunca me encontrarán victimizándome, porque mientras ustedes señalan, su entorno me ataca y ejecuta. Bueno, tampoco ejecutar es liquidar. Pero este pobre Negueruela, este Colderuela en realidad, porque es el Coldo de Armengol, este es el contacto de Koldo. Es decir, de uno de los mayores delitos contra la salud pública que se han cometido en las Baleares de manera más desvergonzada, para llevarse unos cuantos millones de euros. Pero este pobre ha visto alguna vez ese alto relieve, nada menos que en el Vaticano, de Bernini, de Santa Teresa en éxtasis ante la visión del Señor. Bueno, primero, Santa Teresa es bellísima en ese asunto. Creo que lo era también, por lo menos muy atractiva en la vida civil, aparte con un gas tremendo. Claro, tenía de confesor a que llamaban mi medio fraile, porque era menos que el Nembarbut, pero que nada menos que San Juan de la Cruz, es decir, pero eso, ella... O sea, Santa Teresa es bellísima. Lacan, claro que querrá Lacan qué, o sea, querrá decir Lacan, no, Lacan. O sea, un renovador francés y gran también cantamañanas del psicoanálisis, la pone nada menos que en sus cursos, en la portada, creo que es del año 5. Ya está, a ver si me acuerdo mañana de traerlo, porque es una portada sobre el goce y el placer, que son cosas distintas. El placer es articulado, el goce es... O sea, por ejemplo, el placer de comisiones obreras es placer, porque se inflan, no trabajan, etcétera, y luego dicen que es que están la clase obrera. Goce, no sé, es ver que acaba el partido de ayer y que estamos vivos para el Bernabéu. Dice, eso como no se explica, pero se siente. Bueno, pues esa es la diferencia. Y en la portada del libro está eso que para él debe de ser una novedad. Yo entiendo, claro, alguien que es el contacto de Koldo, pues algo tendrá que ver con Koldo. Es decir, una persona sin educación, sin instrucción, sin conocimientos de nada. Y lo que es un halago estético, ¿qué más quisiera Francina Armengol en algún momento de su vida que parecerse a la Santa Teresa de Bernini? ¿Qué más quisiera? Es más, ¿qué más hubiera querido Sánchez? Pues lo considera, no sé, que lo considera una agresión o qué, pero discapacitado intelectual. ¿Pero dónde vas? Tú con Koldo al juzgado. Porque este es el que perpetra el delito de 5,5 millones gastados en mascarillas que ellos sabían que no se podían poner los médicos. Y las almacenan. Y el Nogueruela y la del éxtasis, me refiero al místico, claro, no al químico. O sea, Armengol o Barmengol, que mientras obligaba a cerrarse a todas las personas humanas en Baleares por la noche, ella cerraba los bares cuando no tenía más remedio a las 2 de la mañana, de ahí lo de Barmengol, popular en las islas. Pero estos tíos robaron millones para hacerse ricos con la excusa de salvar vidas cuando compraban y almacenaban mascarillas que sabían que eran falsas, y luego además le dieron un aval por escrito para que pudieran vender la misma basura en otras administraciones.
¿Qué pasa? Que los que saben leer y escribir, concretamente Lambán y García Paje, se negaron a comprar. Pero el de Canarias, que es otro Barmengol, pues por supuesto que pagó millones por cosas que no sirven para nada. La basura de la banda de las mascarillas, cuyo jefe indudablemente es Pedro Sánchez y su coordinador general José Luis Ábalos. Pues nadie me dirá que a Koldo nadie le coge el teléfono si no se lo mandan. Bueno, ayer reapareció Pilarín, que ahora trata de, digamos, de tapar lo mismo que Marichus, que las han señalado, y ellas lo disfrutaban, como posibles sucesoras de Sánchez. Peligrosísima situación, que tratan ahora de compensar, no sé muy bien cómo. Hay un golpe de Estado, lo da Sánchez. Pilarín, si te subes encima del caballo, que puedes es caerte. Es más, te puedes caer con todo el equipo. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, confirmaba tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo de Sánchez va a revisar la ley de publicidad en algunas comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular. Alegría tampoco añadía más detalles a las nuevas amenazas vertidas por el presidente del Gobierno a primera hora desde la cadena SER. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo reunía a sus diputados y senadores para presentar su plan de regeneración frente a Sánchez. El presidente del PP anunció que llamará a declarar al presidente al Senado si no ofrece explicaciones sobre la trama de las mascarillas y también que llevará al CIS a los tribunales por uso partidista. Feijóo anuncia un plan de protección para jueces y periodistas y llama a la movilización. Sí, es una medida que desde luego se puede valorar. Ahora bien, este debate es un debate lo suficientemente amplio, es un debate que requiere también sosiego y que desde luego requiere también un análisis sereno por parte de todos. Señor Sánchez se retiró para preguntarse si merecía la pena seguir y reapareció anunciando que lo que va a hacer es perseguir a todo aquel que ose cuestionarle. Dicho de otro modo, de falso perseguido a verdadero perseguidor. Jueces, periodistas, oposición y cualquier ciudadano que ose criticarle. Para eso está la agencia político-fiscal en que se ha convertido la agencia tributaria, que por supuesto no vigila al hermanísimo, a mi hermano Sánchez. A ese no lo vigila. Ha hecho una cosa, ya lo comentaremos después con Maruenda y con Valcarce, ha hecho una cosa teóricamente buena. Miriam González, que es una española, esposa de Nick Clegg, que fue no presidente. Las ganas, ojalá hubiera sido presidente. No hubiera hecho lo de Cameron, pero Nick Clegg fue vicepresidente de la Gran Bretaña. Entonces Miriam González, que es española, casada con este señor, importante, del área liberal y por tanto condenado al cadalso, como así sucedió, pero del que tengo la mejor opinión por una razón personal. Yo estaba un día en Burdeos con mi familia haciendo cola para los coches de alquiler. Y estaba Nick Clegg con su señora haciendo cola para los coches de alquiler. Y en Francia el protocolo se respeta, bueno. Hay mucha revolución francesa, pero tiene una nostalgia del imperio siempre, del orden, la aristocracia, patatín y patatán. Y ahí estaba, como un inglés más, con sus bermudas y sus chancletas. Bueno, creo que llevaba alpargatas, que es más noble. Las espardeñas, estas alpargatas de Mallorca, que son muy buenas. Pero ahí estaba. Entonces hay una oficina, pero desde hace tiempo, en el Parlamento británico, encargada del tráfico de influencias, encargada de impedir el tráfico de influencias. Y ayer en la televisión, no recuerdo en qué programa, pero también escribe hoy, se recoge en algunos diarios, dice, si yo hubiera hecho lo de Begoña, me ahorcan en Trafalgar Square. O sea, me ahorcan. Pero, y cuenta que ella, que es abogada y una abogada de prestigio, además, gana más dinero que el marido, es muy lista, es muy guapa, es estupenda. Parece Eva Cárdenas, o sea, está muy bien. Y dice, vamos a ver, lo primero que hicieron fue llamarme. Y me llamaron y me dijeron que tenía que anunciar no ya los clientes a los que servía, sino aquellos potenciales clientes con los que trataba y que en el futuro me pudieran dar trabajo, para que mi marido se abstuviera de cualquier tipo
de decisión que pudiera beneficiar a esos clientes potenciales. Pero ¿cómo se hace eso? Eso se hace por consenso y por tradición. Entonces lo que pretende hoy, que es la portada del Mundo, Feijóo, se leerá inevitablemente como el clásico maricomplejinismo. ¿Por qué? Porque no hay ningún consenso, no hay tampoco ninguna tradición y hay una cosa por encima de todo que es la moral pública, que no nos la tienen que enseñar. Es decir, una señora no hace negocios recomendándole a su marido que le dé dinero al que le paga. No, eso no se hace. No hace falta ninguna ley para eso. Y es más, si hay una ley, les da igual. Pero en fin, esa es lo que yo creo que han hecho es copiar sin decírselo a Feijóo. Y lo dicen en el momento menos oportuno, porque estamos en el momento de sentar en el banquillo a Begoña, que siguen sin atreverse a llamarla. Es el PP. Siempre así. En cambio, Vox, para que no sea el yunque, salvo que sea la querella de Hazte Oír, que es el yunque, oficialmente, lo cuento yo aquí en mi libro y lo demuestro, Hazte Oír está condenado, el yunque está condenado. Y el número 2, por Barcelona, de Vox, es el tesorero del yunque. Bien, vamos ahora al delito común. Tú ves a Santos Cerdán y ves que es como el Nogueruela. O sea, le dices Bernini y pregunta en qué equipo juega. Y además es que está pillado absolutamente en todo. Sí, Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, negociador con golpistas y bildotarras, cazatalentos dentro de la organización y una de las escasas personas que forman parte del círculo de confianza del presidente del Gobierno, comparecía en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo Sánchez. A preguntas del senador Alejo Miranda, Cerdán reconoce su estrecha relación con Koldo, también que le introdujeron en las listas, a pesar de que sabían que había sido condenado por agredir a un menor. El negociador de Sánchez reconoció que se saltó el código ético de Ábalos y que quedó con este en su domicilio el pasado 25 de febrero, cuando ya se habían producido las primeras detenciones dentro de la trama, concluyendo que fue Cerdán quien dio el chivatazo a Koldo. Ábalos pasará por el Senado la semana que viene. ¿Cuándo se dio de baja el señor Koldo? Pues no sé cuándo se dio de baja. ¿No lo has revisado? Yo revisé si era militante o no, y no era militante. Y no lo era. ¿Y no ha visto cuándo se da de baja un señor? No, es que no tengo por qué mirar cuando se da de baja un señor. ¿Es usted el secretario de organización del partido? Sí, Debería usted saber. Hay una ley de protección de datos que nos impide decir según qué cosas. ¿De quién tenían miedo ustedes respecto a la custodia de los avales? Pero ustedes saben que en aquel momento la tensión dentro del Partido Socialista era palpable y había desconfianza. Todo el mundo ¿Entre compañeros? Pues sí. Hombre, como no va a haber desconfianza, si os habían pillado metiendo votos en las urnas detrás de una cortina a los sicarios naturalmente, de él, a los sicarios de... También había otra forma cubana para dirigirse al tirano, que era hacer así. Y entonces la señora dice que no tiene la lista, que era muy delicado, son reserva de datos. Un partido político que está hecho para la acción pública y que recibe dinero público tiene que ocultar a sus... ¿Qué pasa? ¿Que tiene al Chapo Guzmán entre sus primeros benefactores? ¿O solamente a Baltasar Garzón, el abogado del narco? ¿Cómo que no tiene la lista de la gente que aporta dinero? Pues se supone que algo aportan. Y reciben dinero, prebendas, gollerías, aparte de la enorme satisfacción de servir a la causa de la libertad y la propiedad bien habida y todas esas cosas del socialismo. En fin, vamos a dejarles pensando en una pausa. Bueno, aparte de esas dos figuras muy humanas, pegadas, ya digo, como a modo de Rómulo y Remo en algunas, pero sin... La teta de Mao ya se agotó anoche y además no estaban para más líquido, casi ni sólido, pero de verdad componían una estampa de hermandad. El día hoy de San José Obrero, aunque me dice Santi González que era San José artesano. Yo creo que eso en la primera parte del franquismo, que duró 37 años, que era artesano, luego ya era obrero, me parece. Pero vamos, artesano y obrero trabajaban. Los que no trabajan son los de los sindicatos,
a las mariscadas. Bueno, y se nota, Federico, porque hoy es festivo y hay circulación muy tranquila en Madrid, en toda la M30, y en el centro de la ciudad nada, van a encontrar un poquito más de tráfico en la Plaza de España, en el Paseo de Recoletos y en la Avenida del Mediterráneo, pero poquito más. Y en el resto de las carreteras españolas hay complicaciones. En la A1, carretera de Burgos, a su paso por Aranda del Duero, en la A2, a la altura de Guadalajara, y también en la carretera de Valencia, A3, tráfico lento en Arganda del Rey. Muy bien, pues nada, una pausita de nada y enseguida continuamos. Hay más asuntos, pero pueden resumirse todos en uno. Para tapar la corrupción del PSOE están dispuestos a la dictadura. No están dispuestos, es que nunca han pensado en otra cosa. Desde que se fundó el Partido Socialista. Ha habido una época, segunda legislatura de Felipe González, donde hubo gente decente en el PSOE, pero es un espejismo. Lo primero que hizo Pablo Iglesias Pose, del Ferrol, luego del Caudillo, y ahora no sé si de Coldo, porque vete tú a saber cómo conquista. No, el Ferrol lo conquistó el PP, Popular, mayoría afortunadamente, además muy buen alcalde, muy inteligente me pareció, pero lo que hizo lo primero fue amenazar de muerte al presidente del Consejo de Ministros si seguía siéndolo. Es decir, para impedir que usted gobierne, estamos dispuestos a llegar al atentado personal. Lo dijo personalmente aquella acémila, obrero tipógrafo, trabajaba a ratos, más bruto que un arao, pero claro, lo ves con las barbas ya retocado y tal, parece un prócer respetable. Un mulo con ínfulas de escritor, o sea, una cosa penosa. Así empieza el PSOE. Golpe de Estado en el 17, golpe de Estado en el 30, contra la legalidad vigente, el alzamiento militar de Jaca, constitución anti-España, la constitución del 31, quema de iglesias, etcétera, golpe de Estado del 34, robo de las elecciones del 36, provocación, la primera checa en Madrid, es del mes de marzo, antes de empezar la guerra, digamos oficialmente. Y durante esos 3 años, robos, asesinatos, violaciones, saqueos, la legalidad republicana. Pero es que, ¿cómo llega Zapatero al poder? El 11M, en trenes de cercanías, como se dijo. Pero es que, ¿cómo llega Sánchez al poder? Con una moción de censura absolutamente ilegal perpetrada por jueces corruptos. ¿Cómo se mantiene? Gracias al acuerdo con delincuentes comunes, golpistas y terroristas. Si es que el PSOE es así. Hay una parte de España, de la derecha, que se empeña en creer, mi amigo Luis Herrero, como diría García, mi hermano, que quiere el consenso. Vamos a ver, ¿cuándo hubo consenso? Cuando no tuvieron más remedio. Porque la transición la hacen en España los falangistas y los comunistas. El PSOE era el partido de Alemania, pagado por los sindicatos, mafiosos por cierto, de Estados Unidos. Esos son los que financian las campañas de Felipe González. ¿Para qué? Para impedir un partido comunista fuerte como en Italia o en Portugal. La idea era buena, pero lo que colocaron, en fin, pausita. Bueno, seguimos con Silvia Ribeiro y Luis Díaz. Vamos a contarles cómo celebran el Día del Trabajo los que no trabajan nunca, excepto para el deporte me lo llevo, el deporte del me lo llevo, o popularmente conocido Palasaca, que eso lo ha hecho popular José Mota. Palasaca. En Cataluña antiguamente era más modesto, robaban igual, pero más modesto era a la buchaca. Bueno, pues están en la saca y la buchaca. Y entonces dicen que trabajan cuando lo único que hacen es de rodillas implorar a que el Mesías les ordene algo, y creo que hoy se van a manifestar un poquito. Sí, hoy 1 de mayo gran parte del gobierno saldrá a manifestarse con la excusa del Día del Trabajo, pero todo indica que pretenden convertir esas marchas en actos de apoyo a Sánchez con la ayuda de los sindicatos. Hasta 11 ministros de Pedro Sánchez van a participar en las manifestaciones organizadas en Madrid y también en otras ciudades españolas. La asistencia de las 3 vicepresidentas del gobierno, María Jesús Montero, Teresa Rivera y Yolanda Díaz, ya está confirmada.
Frente a la complacencia de los sindicatos tradicionales con el Ejecutivo, CESIF denuncia la situación laboral, la inflación y también la pobreza. El líder de la UGT, Pepe Álvarez, se suma a la campaña de Sánchez de ataque contra los jueces y los medios. Hay que acabar con esta insidia permanente de esta gentuza que publican que el secretario general de la UGT tiene un piso que vale no sé cuánto y no explican que hace 32 años que tengo un piso compartido, pero ya está bien. ¿Nos explican qué tienen ellos? ¿Nos explican quién los subvenciona? Pero ¿has explicado de dónde vienen los millones del hermano? ¿Has explicado de dónde vienen los millones de Begoña, que son de Sánchez? Esto de firmar cartas recomendando a alguien para que se lleve un concurso público que decide el poder de su marido, ¿eso lo explicas tú? Mira, hay 3 insidias que reconozco. Primero, de la UGT. No es una unión, porque es el separatismo barato, vendido, en tu caso. No es general, porque es una cosa tan particular que da asco. Y en cuanto a trabajadores, ¿dónde has trabajado tú, Álvarez? Eso sí que es una insidia. Llamarte a ti trabajador me parece un insulto absolutamente injustificado y estoy dispuesto a acompañarte a denunciarlo a quien te diga. Si alguien dice que trabajas, me parece intolerable. Intolerable. Que tienes un piso compartido, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿Dónde has ganado eso tú? ¿Has trabajado alguna vez? ¿O estás liberado de la penosa costumbre de trabajar? Y tan liberado. Tú viste de Asturias a Barcelona, por lo que tú sabes, y yo también. Y vas con esa especie de culebrilla pasmina que da asquico verte. ¿Eso es injuria? Chico, cámbiatela por lo menos. Cambia alguna vez. La gente cambia hasta de bufanda en invierno. Tú vas siempre con ese pañuelillo ahí, esa cosita, esa hebra. Tu unión, tu general, tú de trabajadores, pero si ves una hora de trabajo, aunque sea extra, y te sale un herpes zóster. En fin. Ayer Vox resucitó. Ojalá resucitara, digo, aquel Vox es imposible, porque los gemeres azules de Abascal no tienen el nivel de Iván, Macarena, Rubén Manso y compañía, aquel Vox, ni Stegman, en fin, la gente importante que hubo en Vox desde el principio, ni Alejo Vidal Cuadras, por ejemplo. Pero, al menos, la mano derecha, izquierda o lo que sea de Abascal, que es Pepita Millán, pues salió, y en ese estilo de que parece que le han dado un pellizco con el tranvía, porque está siempre así. Es que tiene ese estilo de... ¿Quién me ha faltado? Me recuerda un poco a Soraya. Está más joven, más popular, digamos, pero con ese estilo. Pero hizo una cosa buena, y conviene reconocerlo. Los ataques del gobierno a la prensa libre han llegado hasta el Congreso. La portavoz de Vox, Pepa Millán, acusa a Sánchez de amenazar a los medios. Por su parte, los socios del gobierno defienden la campaña de acoso del Ejecutivo, incluso abogan por censurar a los medios que critican lo público, defendiendo que no limita la libertad de expresión. Escuchamos a Pepa Millán, a Gerardo Pisarello de En Común Podem y a Íñigo Errejón, portavoz de Sumar. Y lo que podemos esperar sin duda alguna es pues un mayor ataque a la independencia de los jueces, a la independencia de los periodistas y un ataque a todo aquel que no piense como él. Ese tipo de cambios son muy necesarios, no para limitar la libertad de expresión, sino para garantizar el derecho ciudadano a una información veraz. Hace falta mayor transparencia para conocer el reparto de publicidad institucional y los criterios de publicidad institucional, para que todo el mundo tenga derecho a la información. Sí, hombre, sí, a ti te pagaba Irán, ¿no? Era Fora Pachis, PAN TV y sobre todo la Universidad de Granada era, ¿no? La Universidad de Granada, donde ibas a hacer una beca de investigación que te dio un tío al que colocaste de diputado, creo que por Málaga, ¿no? Sí. Tú eras el sicario del gobierno genocida de Venezuela, que cobrabais en CEPS y luego en Podemos, que cobrabais de ellos. Y tú eras el que decía que gracias a la revolución se comía 3 veces al día en Venezuela. Y decías también, Regín, decías que si había cola
no es por desabastecimiento, sino porque la gente es muy sociable en Venezuela y le gustaba encontrarse en la calle, hablar y hacían cola, pues por no llamarla tertulia. Tú eres un comunisteja de tercera división, que nunca llegaste ni siquiera a Trotsky. O sea, tú siempre has estado enamorado de Pablo Lenin, a quien le dedicas, enamorado de aquella manera, le dedicas tu tesis doctoral porque te dio una visión bolchevique de la vida. Los bolcheviques son unos ladrones, unos golpistas y unos asesinos, y además genocidas. Ese es tu modelo. Por eso eres de Maduro. Vamos, de puro Maduro podrido. Lo de Pepa Millán luego anunció, pero vamos a ver en qué se concreta. Porque hay un anuncio de que Hazte Oír, que es el yunque, está en Vox, se iba a sumar a lo de Manos Limpias. Bueno, otra chapuza tenemos. Porque cosa juzgada, cuidado con eso. Y no lo sé, no sé exactamente. Si queda alguien que tenga alguna cabeza jurídica, como lo tuvo Vox en su día y funcionaba muy bien, hombre, queda el resto de aquello Ortega Smith, pero lo tiene metido en el cuarto de las ratas, ahí en la cuarta fila de los diputados y tal. Abulta mucho porque es muy grande, pero no pinta nada. Se vendió. Dijo que Vox era una oficina de intereses para colocar a los amigos, pero luego lo colocaron a él y ya le pareció bien. Pero al menos es abogado y lo hizo bien cuando ejercía la acusación popular contra los golpistas catalufos. No sé. La novia, muchos años, de Regín, ha sido Pitita. Pitita Maestre, 2 niños pijos que es que no pueden ser más pijos. O sea, nacieron ya con jersey en cuello en pico y sin corbata. Porque claro, la corbata viene eso de algún internado, hay que estudiar. No. Son nenas del colegio italiano, niños de un colegio especial y así sucesivamente. No por talento, no por la pasta de sus familias. Y ayer Pitita pues protagonizó un espectáculo vestida. Rita Maestre ha sido expulsada del pleno del Ayuntamiento de la capital tras llamar nazis a los concejales de Vox. La portavoz de Más Madrid no solo lanzó estos ataques al partido de Abascal, sino que también dedicó varios insultos a los concejales del PP, a los que llegó a acusar de asesinar a Lorca. Después de 3 llamadas al orden por parte del presidente de la Cámara, finalmente fue expulsada. El Partido Socialista aún no ha condenado los insultos, mientras que Martínez Almeida, el alcalde, ha tildado de reprobable el comportamiento de Maestre. Lejos de pedir disculpas, ya fuera del pleno, Maestre insistía. Toda esa gente estaba junta bajo banderas con esvásticas, que podemos inferir que son banderas nazis. Eso es lo que ha señalado el señor Rubiño y eso es lo que después, no en una intervención, sino hablando, he dicho yo también, señalando lo que decía Rubiño. ¿Hecho con sus amigos los nazis o algo por el estilo? ¿Cómo que algo por el estilo? Tú eres el que decía arderéis, tú, despechugada, no es que haya mucho, pero lo que tenías lo enseñabas, arderéis como en el 36, el Papa no nos deja comernos las almejas, menos rosarios y más bolas chinas, y asaltasteis una capilla cuando estaban comulgando. ¿Tú de qué vas, Pitita? Pues va de lo que es. Otra descerebrada que no sabe leer ni escribir, más vaga que su exnovio, Errejón, ahora ya se ha reproducido, el niño habrá nacido con cuchara de plata. No me pregunten cómo, pero seguro. ¿Cómo? Ah, bueno, sí sé cómo. Hombre, con el niño de Guedán, con el que fui yo a la China comunista. Yo vi un campo de concentración, yo el otro día veía un campo de fresas. Eso sí, tiene una sociedad de relaciones con China que le debe de ir muy bien. En fin, y por último, reaparece la predecesora real de Barbie astronauta, la del encuentro galáctico, la incomparable Leire Pajín, la estrella de la pasarela Maputo. ¿Cómo movía el rulé en la pasarela Maputo con Fernández de la Vega Bogue? Se fueron a ver a una Nobel que predicaba la ablación del clítoris, es decir, la amputación femenina como una tradición africana. Y allá que fueron a felicitarla. Pero antes hay que ver cómo bailaban. Y es la que dijo que era Obama y Zapatero, encuentro planetario. Es maravilloso. Pues vuelve
vuelve. Es que aquí cabe de todo. El Partido Socialista recupera a Leire Pagín, una de las ministras más polémicas de Zapatero, y ocupará el 8º puesto en las listas a las europeas. Por contra, Ferraz castiga a la candidata de Lambán, la eurodiputada Isabel García, relegándola al puesto 18, mientras el Partido Popular, a la espera de que confirmen a Dolors Montserrat como cabeza de cartel, incorporará a su proyecto europeo a Adrián Vázquez, según el diario El Mundo. Junto al exlíder de Ciudadanos, que ocuparía uno de los primeros puestos de la lista popular, se sumarían Susana Solís y Eva Pocheva. Susana Solís no tengo ni idea, de Eva Pocheva sí que me han hablado muy bien. No sé si, yo creo que no la he entrevistado, pero aquí en el programa la han entrevistado alguna vez. Pero Susana Solís, aparte de un nombre de mucho empaque, ¿no? Por ejemplo, como de novela de Corín Tellado, La boda de Susana Solís. Tenemos que entretenernos con esto. Es que nos esperan años duros, pero estamos acostumbrados. Vamos a la prensa económica con CaixaBank. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. La noticia del día es que el BBVA dice que va a por el Sabadell. Sí, repite, o digamos segundo intento, segundo asalto, como lo quieras ver. Ya en 2020 intentó la operación de, unirse, casarse, fusionarse, engullir al Sabadell. Sí, que es un banco muy progre, es el que anunciaban Guardiola y toda esta gente. Las charlas. Las charlas para un mundo sostenible, no como diría Begoña, sustainable, el mundo sustainable. Y el mundo sustainable al final fue huir a Valencia con la Caixa cuando llegó el golpe de Estado. Bueno, esto es un golpe para la Caixa, que nunca llegó a absorber al Sabadell. Y entonces dice Carlos Torres, espera, que así yo y así seré el número 1. Porque al final... Bueno, en tamaño se van a quedar en el 2, después de la operación de la Caixa con Bankia se queda... es verdad. Serán... Sí, pero ya se acercan. Sí, no, se acerca mucho, seríamos el segundo grupo. Sí, el BBVA siempre ha estado mirando al Santander de reojo. La Caixa opera como un planeta distinto en otra galaxia, pero sigue funcionando. Hombre, y tanto que funciona. Pero bueno, esta fue la operación que sorprendió y mucho al mercado. Es verdad que algunas fuentes del sector nos decían que después del intento de 2020, pues es una operación que siempre ha estado ahí, que la situación del Sabadell invitaba a pensar que se podría producir una operación como de estas características. Como la del Banco Popular antaño, hasta que acabaron vendiéndolo por medio euro. Sí, bueno... Por uno, hombre, no les quites un 50% de la Es que yo creo que ahora valdrá la mitad aquel euro. Es tremendo. Bueno, pues es la operación. En todos los periódicos llevamos detalles. Dicen que una de las claves va a ser cómo se concreta. A ver, todo va a depender de si terminan llegando a un acuerdo o no. Lo que sí que es claro es que, bueno, es abierta la intención y no sé, da la sensación de que puede llegar a buen puerto. Estaremos muy pendientes. Veremos en la bolsa, luego me dices cómo está. El Sabadell sube, el BBVA bajó, prácticamente igual. Eso te iba a decir, como el 3 o el 4, ¿no? Bueno, ayer a media sesión 7, para abajo 1 y 6 para arriba el otro. Sí, pero al final creo que estaban en 3,5, sí. Por ahí andaba la cosa, que tampoco es, digamos, ni para tirar cohetes ni para... El día que se anuncia es lo lógico, lo normal. Es normal. Ya veremos cómo se desarrolla, si se desarrolla, y a ver qué tiene que decir el gobierno. Esa va a ser una de las claves que tenemos que manejar. A ver qué dice el cuerpo del delito. A ver si dice, oye, mira, ya que estáis, ya me meto yo con la serie. Eso es, vamos a ver.